acá para escuchar la bendita palabra del Señor. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Juan capítulo 20, versículo 31. Así dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Te pedimos, Dios mío, que en esta mañana tú nos hables a lo más íntimo de nuestro corazón. Reaviva, Señor, el fuego de tu presencia en cada una de nuestras vidas. Que nadie, Señor, salga igual, sino cada uno de nosotros salga más cerca del Señor. Amén. Amén. La palabra evangelio viene del griego antiguo. La palabra es euangelio. Y es la composición de dos palabras. Eu, que significa bueno, y angelio, que significa noticia o mensaje. Quiere decir que evangelio significa una buena noticia, un mensaje de alegría. Y qué cosa que cuando nosotros venimos y nos reunimos en la presencia de Dios, venimos por eso. La semana tiene muchas situaciones difíciles, cada uno de nosotros vive una situación quizás especial, pero cuando venimos a escuchar el Evangelio, venimos por eso, porque hay un buen mensaje de parte de Dios, una buena noticia. Ahora, de los evangelios tenemos 4 en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero específicamente en el Evangelio según San Juan se dice cuál es el propósito de este evangelio. Cada uno de los evangelios está dirigido a un grupo diferente de personas y tenía asimismo un propósito específico. Pero en el caso del Evangelio según San Juan, mire qué es lo que dice, es lo que leímos inicialmente. Dice: Jesús hizo otras muchas señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero sigue diciendo: pero estas se han escrito para dos cosas, dice, para que ustedes crean en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Por eso está escrito el Evangelio. Y el propósito de escuchar esa buena noticia es precisamente para que nosotros tengamos vida en Él, una vida nueva, una vida maravillosa. Ahora, en el Evangelio según San Juan, existe una enseñanza que va como desde el principio hasta el fin, porque ahí acuérdense que dice que para que ustedes crean en su nombre y tengan vida en Él. Pero la enseñanza es la siguiente. Juan 8:58 dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y la semana pasada, si usted estuvo aquí con nosotros, usted recordará que hablamos del nombre de Dios. Decíamos en esa oportunidad que Él mismo, el Señor, se nombró a sí mismo: yo soy. Y que eso, pues al traducirlo a diferentes idiomas, puede pronunciarse Yahvé, Yahweh o Jehová. Ese fue el nombre que Él se dio a sí mismo. Pero Jesús, en Juan 8:58, Él dice: yo soy. Él dice: de cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy.
Esa fue una declaración tan radical que todos los judíos que estaban allí, después que oyeron eso, tomaron piedras y querían matarlo en aquel mismo momento. ¿Por qué? Porque él estaba usando el nombre de Dios, yo soy, el nombre que el mismo Dios se dio a sí mismo, y él dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Bueno, en el día de hoy vamos a iniciar una serie de 7 distintos mensajes, y cada uno de estos mensajes tiene que ver con una declaración que el Señor Jesús hace de sí mismo. Y en cada una de estas declaraciones el Señor determina o explica un aspecto de esa condición divina que Él tiene. Jesús es Dios. Y entonces en el día de hoy vamos a empezar con uno de estos yo soy. Bien, veamos lo primero. Primero que vamos a irnos es al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, pero vamos a ver lo que sería el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que viene a ser como un antecedente de esa declaración que el Señor hace tan maravillosa en medio del Evangelio según San Juan. ¿De qué se trató ese milagro, el milagro de multiplicación de los panes y los peces? Dice en Juan 6:1, dice así: después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud le seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Ustedes han leído, conocen cuál fue ese milagro, pues había una multitud grandísima que le seguía. Él hacía muchos milagros, ellos estaban ahí capturados por ese poder de Dios que se estaba manifestando en Jesús. Y dice que llegó el momento en que él le preguntó a Felipe, uno de sus discípulos. Le dice, mira, Felipe, ¿qué haremos con esta gente que está aquí sin comer? ¿Podremos darle pan para ellos? Dice que Felipe respondió, dice, ni aunque tuviéramos 200 denarios, ese era un denario, era un sueldo por día de un peón. Dice, no pudiéramos tener pan para alimentar a esta cantidad tan grande de gente. ¿Cuánta gente había allí? Este mismo pasaje dice que allí se reunieron como en cantidad de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños, por los cuales hay algunos estudiosos que opinan que en ese lugar, reunidos escuchando a Jesús, había más o menos 17,000 personas. Por eso entonces Felipe se asombró y dijo, pero ¿cómo es posible? No hay panadería. Imagínese usted que se vaya ahora, no sé a qué panadería, dame ahí pan para 17,000 personas y se ven otro día. Es que yo creo que ni en un súper, ni dándole una rebanada de pan, de molde. El Señor entonces mandó a que se sentaran. Cada uno se sentó, el espacio estaba lleno de hierba, así que era una multitud grandísima que estaba sentado alrededor de Jesús. Y el Señor preguntó, dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Andrés, que era otro de los discípulos, vino y dice, aquí no hay otra cosa sino un niño que en una cesta tiene 5 panes y 2 pececillos. Hay gente que especula, ese niño, quién sabe, y fue a hacer un mandado, quizás la mamá supo que él iba en esa cantidad enorme de gente y le dio, lleva para que comas, pero ahí era lo único que había, 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor, luego que todos estaban sentados, bendijo esos alimentos y mandó a que se repartiese. Entonces ocurre allí el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, porque estos discípulos
Cada uno tomó un pan, quizás un pez, y comenzaron a dárselo a la gente y algo sucedía. Porque la gente tomaba el pan y ese pan no se acababa. Usted sabe que me recuerda eso, el caso de aquella viuda y el aceite de la viuda, ¿recuerdan? ¿No? Como aquella mujer, el profeta le mandó a que tomara el escaso aceite que tenía en una pequeña vasija y comenzó a vertirlo y ese aceite no se acababa. Así mismo sucedió con los panes. Entonces la gente dice que después que comió y que se quedó saciada. Una vez pasada yo fui a una fiesta y había tanta comida. Engordé como 6 libras, quiero decirle. Y no, digo, pero no de una sola sentada. Lo que le quiero decir es que se me abrió el apetito y yo comencé a comer y comer y comer. Después cuando me voy a pesar a los tantos días, digo, wow, subí como 6 libras. Y esta gente dice que quedó saciada totalmente. Pasaba Andrés por ahí con la cuestión y la gente, saciada. Jesús se fue de allí, ellos estaban en la orilla, sus discípulos tomaron una barca y se fueron, Jesús se quedó en la orilla y dice que atravesando el mar de Galilea vino una gran tormenta, ellos estaban asustados en la barca, esa es una de las historias que narra cómo Jesús llegó a ellos caminando sobre las aguas y ellos se asombraron y todo lo demás, pero entonces la gente que estaba en la orilla, que había sido testigo de esa multiplicación de los panes, amaneció al día siguiente y buscaban a Jesús y Jesús no aparecía. Tomaron unas barcas y se fueron hasta el otro lugar. Ahora, dice 6:12, cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada a los que habían comido, llenaron 12 cestas. O sea que había, pero en abundancia. Ok. Primer antecedente. El segundo punto que vamos a ver aquí es bien importante porque lo hemos denominado las motivaciones son muy importantes. Ese grupo tan grande de gente cruzó en barcos, en pequeños botes hasta la otra orilla buscando a Jesús. Dice en 6:25, dice así, cuando lo hallaron a Jesús al otro lado del lago, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Y le dice luego, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre, dice, les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dios que no mira lo que mira el hombre, sino que mira el corazón. Jesús, que siendo Dios conocía el corazón de esta gente, cuando los vio tan afanados que se acercaron y cruzaron ese lago tan grande y llegaron hasta allá, el Señor les pregunta acerca de sus motivaciones. Y creo que esa pregunta es muy válida para cada uno de nosotros que estamos buscando de Dios. Lo interesante cuando uno se acerca a Dios es que uno viene con una motivación especial, pero que después del tiempo esa motivación va cambiando. Si yo hiciera una encuesta aquí y le preguntara por qué razón usted vino por primera vez a escuchar de la palabra de Dios, tendríamos demasiadas respuestas. ¿Quiénes dicen aquí buscando una novia?
Nadie tiene pena, pues yo por ahí andaba. ¿Ok? Hay alguien que dice, bueno, yo busqué al Señor porque me dieron una noticia de una enfermedad muy seria que tenía en mi cuerpo y escuché que el Señor hace milagros. Entonces fui allá a escuchar la palabra de Dios. Otro diría, bueno, tenía mi matrimonio destruido. Ya no había esperanza. Esas palabras que nadie, ninguna mujer, ningún hombre quiere oír de su pareja en ese momento. Esa mujer o ese hombre se dijo el uno al otro, el amor se acabó. Y entonces, como si el mundo le cayera encima, como si la tierra se abriera en dos y uno cae por allí en la desesperación. Entonces, hay muchas formas por las cuales uno viene a buscar de Jesús, muchas diferentes motivaciones. Pero sigue diciendo el Señor cuando se dirigía a ellos, dice, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, todos tenemos necesidades diversas. Como ya le he mencionado, algunas de una forma, otra de otra, el hijo que se perdió en las drogas o quién sabe qué circunstancia tan terrible está atravesando. Ese sería el pan que nos acerca a buscar de Dios. Yo creo que muy difícilmente, y sí habrá de repente, una persona que dice, mira, yo no tengo ningún problema en mi vida, pero yo quiero buscar de Dios porque siento como un vacío en mi corazón. Y de repente algunas personas aquí hay así. No lo niego. Yo he conocido personas que vinieron en un momento de su vida en donde no tenían ningún problema. No había nada que ellos necesitaran específicamente de Dios, pero vinieron y escucharon la palabra y esa palabra hizo un milagro en su vida. El punto, sin embargo, es cuál fue nuestra motivación. Después que el Señor les habló así, ellos cuestionaron al Señor porque en Juan 6:31 le dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Porque ellos habían comido pan milagrosamente del otro lado del lago de Galilea. Y ellos estaban allí y le cuestionaron al Señor, bueno, mira, esto del pan no es nuevo, porque en un momento Dios envió al pueblo pan del cielo. En Éxodo 16:14 dice que el pueblo de Israel había salido de Egipto y ya llevaban una larga jornada y tuvieron hambre y tuvieron sed. Y entonces se quejaron contra Moisés diciendo, ¿para qué nos sacaste al desierto? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, donde comíamos abundancia de pan y cantidad de carne. Mentira. Yo quiero decirle lo siguiente, a veces uno se olvida lo mal que uno vivía antes de conocer a Cristo. Y uno dice, bueno, pero es que, no. ¿Usted quiere volver a su vida anterior cuando no conocía a Cristo? De ninguna manera. Pero estos israelitas estaban en el desierto quejándose delante de Dios de que no tenían comida suficiente. Entonces, en Éxodo 16:14 dice que el Señor, en Éxodo 16, el Señor le dijo que Él iba a enviarle codornices, cantidad de aves que se aparecieron de repente, y que dijo que le enviaría pan desde el cielo. Y por eso en Éxodo 16:14 dice, pero cuando el rocío dejó de caer, vino un rocío en la mañana sobre toda aquella región, dice,
se podía, dice, sobre la superficie del desierto podía verse una cosa menuda, redonda, tan menuda que parecía escarcha sobre el suelo. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Dice que sabía como hojuelas con miel. Imagínense cuánto a usted le cuesta una cajeta de cereal con miel, un montón. Y ahí ellos lo tenían. Usted sabe que los judíos tienen algo en su tradición que dice que eso que el Señor les envió, a cada uno en su boca le sabía lo que a ellos le agradaba. Imagínense. Yo conozco gente aquí que come chicharrón. Y no debieran, porque digo, no sé, por aquello de la salud, pero imagínense, pues ellos cogían eso y cada uno lo que le sabía al paladar. Dice, tan menuda que parecía escarcha sobre el cielo, cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Y sabe que ese término o esa frase, ¿qué es esto? En hebreo era mahu. Entonces de ahí vino la palabra maná. Cuando ese pan cayó del cielo, ellos dijeron maná y comenzaron a recogerlo y lo comían. Y lo peculiar de ese maná es que duraba solamente hasta el día siguiente, porque el Señor le decía, todos los días tienen que salir al desierto y recoger el maná. Ok. Las motivaciones. Después de eso, el Señor entonces hace esta declaración preciosa. Yo soy el pan de vida. Y como le dije, vamos a estar viendo durante 7 reuniones diferentes cada una de estas yo soy. En el día de hoy, yo soy el pan de vida. Dice Juan 6:32, y Jesús les dijo, de cierto les digo, dice, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al hombre. El Señor en ese momento le estaba llamando la atención de que ellos en el desierto tuvieron una necesidad física, una necesidad temporal, una necesidad de tipo material, natural. El Señor les envió ese pan del cielo, pero ese pan del cielo les saciaba en el momento y después tenían hambre y necesitaban más. Y por eso el Señor les explica diciendo, mi Padre les da un verdadero pan del cielo. Y dice, y el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Mire, hablando de cuando uno viene al Señor por distintas motivaciones, de repente usted ha venido al Señor buscando una pareja, un matrimonio, y eso son cosas justas, como puede ser que usted desee tener el pan de cada día para poder satisfacer su necesidad física, para calmar el hambre. Pero sucede algo con el pan natural, que es que usted lo come hoy y se sacia y a las cuantas horas usted está con hambre nuevamente. Y así mismo es con las cosas que nosotros consideramos que son importantes para nosotros para vivir feliz. Yo cuando estaba estudiando en la universidad y vino el momento de entregar la tesis, terrible, si alguien está entregando tesis
no le ande preguntando, ay, ya la entregaste, no se lo diga. Le va a hacer pasar un mal momento. Ese es como cuando se están terminando las vacaciones y usted le pregunta al niño, ¿y cuándo entra a la escuela? Uy, no fue a la escuela. Y yo pensaba que cuando yo entregara esa tesis y sustentara, yo iba a ser el hombre más feliz de la tierra. Y déjeme decirle, en cierto sentido, me puse bien feliz cuando entregué eso y al final salí de esa sustentación. Yo, wow, feliz el resto de mi vida. Eso me duró poco, ¿verdad? Quizás usted piensa, una muchacha, ¿por qué no? Porque son cosas que son justas. Ay, yo tengo cierta edad, yo quiero casarme y tener un bonito matrimonio. Y está bien, usted se casa. Ese día es un día maravilloso. Pero aún esa felicidad es temporal. El carro que usted se compró, ese carro de último modelo. Y no pasaron 8 meses cuando en la agencia ponen el carro del próximo año. Y peor que eso, el vecino se lo compra. Se compra el carro del último año. Y usted se siente la persona más triste y más desdichada que hay en este mundo. Quiere decir que eso que en un momento dado le dio a usted una felicidad tan grande, después de un tiempo ya no le sacia, ya no le satisface. Todas esas cosas que nosotros buscamos, sin excepción, en esta vida, es el pan que buscaba la gente cuando se acercó a Jesús. Eso es lo que significa. Pero después de un tiempo, esas cosas se fueron, perdieron sentido. Usted dice, wow, esa muchacha. Bueno, así pensé yo y todavía lo pienso. Esa muchacha que se llama Carmen, maravillosa. Pero, ¿sabe qué sucede? Todas esas cosas son buenas y son agradables, pero al tiempo pierden su sentido y su importancia. Y con esto yo no le estoy diciendo que ya pase el tiempo y ya usted no va a querer a su esposa, llámese ella como se llama, pero yo lo que quiero decirle es que eso que en aquel momento usted alcanzó, que Dios se lo dio como un regalo, que fue tan grande, llega el momento en que no llena su vida. Y la razón es muy simple, y es que lo que pasa es que Dios ha puesto en nuestro ser un espacio que solamente tiene la forma y el tamaño que Dios puede llenar. Entonces, la gente anda corriendo de aquí para allá. Si no, entonces, explíqueme usted cómo una persona que ha alcanzado a tener una grandísima fortuna, que en sus tiempos ni se imaginaba cuándo yo podré tener tanta fortuna, tanto dinero, lo llega a tener, su primer millón, después su segundo millón, y así se va. Pero después de un tiempo, tratando de llenar su vida con ese pan, entonces se da cuenta que no sacia. ¿Por qué? Porque llegó a acumular una fortuna tan grande y tan grande siguió siendo su necesidad que después se metió en problemas con la justicia o con quién sabe qué. Bien, dice Juan 6:35, dice así: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces el Señor está hablándole a esa gran multitud que se le acercó allí
después de aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y le está diciendo, mire, no se engañen, ustedes necesitan un pan que les llenará su vida y con el cual ustedes nunca más tendrán hambre. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Eso es lo que usted tiene que encontrar en el Señor. Esa realidad que Él es el pan de la vida que sacia cualquier necesidad que nosotros tengamos. Por eso entonces usted ve cómo en los caminos del Señor viene la gente que viene con un problema de matrimonio y bueno, el Señor hace el milagro y le devuelve a su esposo y está usted allí con sus hijos y después de un tiempo, ¿qué sucede? La gente se aparta y ya no quiere buscar de Dios. Pero en esa actitud van de mal en peor. Porque entonces, ok, ya Dios te dio la casa que querías, el trabajo que querías, el negocio que querías, la mujer que tú tanto querías, pero después tú te das cuenta, esto no llena mi corazón, esto no llena mi vida. En ese momento tienes que acordarte de la palabra del Señor cuando dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, dice, nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En estos días estaba oyendo sabes que en TikTok sacan de todo, y esta mujer le dice así al hombre, dice, pero ¿qué? ¿Tú me vas a querer cuando yo me ponga vieja y fea? Y él le voltea a ver y le dice, ay, yo creía que ya estabas así. Dice la Biblia que el Señor es la sal de la tierra. ¿Sabe qué significa la sal? Lo que le da el sabor a la comida. Usted se ha comido una sopa sin sal, ¿a qué le sabe a eso? A rayos, truenos, relámpagos, agua, no hay más nada. Usted dice que la yuca es sabrosa, cómala sin sal para que vea. Bueno, el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque hemos recibido la sal que viene de Dios. Por eso nosotros tenemos una vida de alegría. Por eso es que el cristiano conoció al Señor, conoció ese primer amor con el Señor, y ese primer amor en el cristiano que ama a Dios verdaderamente nunca se apartará de su vida, porque él está constantemente comiendo del pan de vida que se llama Jesús. Miren lo que dice Isaías 55:1, dice, todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúcheme bien y coman lo que es bueno, deleítese con la mejor comida. Eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros. No una comida que después en el momento vamos a estar muy contentos y felices y después entonces vamos a andar con hambre. No. Por eso es que el cristiano que realmente ha aceptado a Jesús como ese pan de vida es un cristiano que conoce al Señor y permanece en Él y jamás, nunca se apartará de Él. ¿Por qué? Porque ha probado el pan que sacia el hambre. ¿Qué es lo que pasa con una gente que entra en una adicción, en un vicio? Bueno, que ellos prueban y ya después no les basta con un solo cigarrillo o con un pase o como quieran llamarle, sino que después desarrollan lo que se llama la tolerancia. Eso se hace normal para ellos, ya no le causa ningún placer.
Esos hombres que, bueno, dice yo lo que quiero es más dinero, bueno, el más dinero llega a desarrollar tolerancia en su vida y ya después tú tienes eso y tienes mucho más y no te satisface. Aquel hombre que cree encontrar en el amor de las mujeres ese pan que va a saciar su vida, bueno, tienen esta mujer y después la deja y después se casan con otra y después andan con otra y tienen 3 mujeres a la vez. Desarrollaron tolerancia. Ya nada les da felicidad. Pero ¿sabe por qué? Porque están llenándose del pan que perece y no han buscado del pan que a vida eterna permanece. En Mateo capítulo 19, versículo 22, se habla de la historia del joven rico. Y ustedes habrán escuchado esa historia varias veces. Pero este hombre, que era un hombre muy adinerado, se acercó a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, bueno, tú sabes lo que dice la ley, no matarás, no hurtarás, no adulterarás. Y así le habló de otros mandamientos. Y el joven dice, pues ¿qué más me hace falta? Porque todo eso lo he tenido desde mi juventud. ¿Está usted en una situación, aun cuando usted dice, ya yo he conocido a Cristo, en una situación donde usted dice, ¿qué más me hace falta? Mire, un cristiano no puede vivir una vida insípida. Un cristiano no puede ser alguien que anda buscando desenfrenadamente cómo llenar ese vacío que antes tenía, antes de conocer a Cristo. Un cristiano es alguien que ha probado del pan de vida y que por lo tanto él está confiado, agarrado al Señor. Ayer tuvimos en la noche aquí una reunión de jóvenes que fue algo demasiado especial. Vino alguien, nos dio un testimonio de una situación que vivió, pero aquí había, no sé, 70 y algo de jóvenes, 75, casi 80 jóvenes aquí. Y al final, esta persona comenzó a ministrar en la música y mandó a todos aquellos que querían llenar su vida que pasaran adelante. Inclusive personas o jóvenes que ya habían aceptado al Señor, pero que dicen, algo hace falta en mi vida. Y esos jóvenes pasaron adelante. La gran mayoría, esto se llenó de jóvenes aquí. Y mientras estaban dirigiendo la adoración, estos jóvenes comenzaron a ser quebrantados por el Señor. Mi pregunta es, ¿tú conoces a Jesucristo? Tú has probado el pan de vida, pero ¿será que acaso todavía tienes hambre en tu vida? Hay una manera de llenarse de Dios y es regresar a Él. Y como dice el libro de Isaías, dice, aquellos que no tienen dinero, vengan a mí y compren sin dinero, sin plata, y el Señor les dará abundantemente. Yo quisiera que en esta tarde, nosotros creyendo esa promesa de Dios, que es el pan de vida, nosotros podamos acercarnos al trono de Dios, al trono de la gracia, y decirle, Señor, necesito que tú calmes mi hambre, que tú sacies mi sed. Para finalizar, dice que el Señor les habló a todos esos discípulos que estaban allí y le dijo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá jamás hambre, jamás tendrá sed. Y como la palabra a muchos de los que estaban ahí le pareció una palabra dura,
dice la Biblia que en esa ocasión muchos de sus discípulos se apartaron y no le siguieron más. Pero entonces el Señor se volteó a estos discípulos y le dijo, y ustedes también, ustedes se van a darme la espalda, van a regresar. Entonces uno de ellos dice así, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Eso es lo que Dios nos da, palabra de vida que llena nuestras vidas. Yo quiero pedirle a los músicos que pasen adelante, por favor. Y yo quisiera que en esta ocasión, si usted está aquí, mire, porque sucede a veces que uno dice, bueno, yo antes estaba feliz, estaba lleno de Dios. ¿Qué ha pasado en mi vida? Y algunos piensan que, bueno, pues que a lo mejor la música en la iglesia ya no está tan buena. Así es. Algunos dicen, bueno, es que ya Jorge, los dos Jorge, y Alfredo y el otro ya no están predicando igual. Pero ¿sabe cuál es la respuesta? Que nosotros hemos vuelto a buscar los panes que nos sacian y nos hemos olvidado que Jesús es el pan de vida. Vamos a cantar esta canción, vamos a ponerle nuestro corazón a esta canción. En medio del desierto prosperaste a Abraham, el fuego que migraba del cielo diste pan, sin fosa de leones Daniel pudo descansar, porque me de preocupar. Moisés rompió la roca y le diste de beber, y ya naciendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado es. Dígaselo a él. Tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. Mire, yo quiero hacer algo. ¿Por qué no pasa al frente? Y le dice, Señor, tú eres el que provee para mi vida. Nada como tú, Señor. Díselo a él. Véngase un poquito despacio, háganse para los lados. Usted dígaselo al Señor con todo su La corazón. viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una Gracias, Señor. palabra, Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. Díselo al Señor. Y así lo veremos. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. Dígaselo a él. No temeré, todo va a estar bien.
Dáselo al Señor. Tu esperanza es firme, alma mía, no calles. Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Con fuerza. Díselo a Él si lo crees. Tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. Díselo a Él. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, Gracias, Señor. tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Con el rostro inclinado. Habrá aquí alguna persona que dice, yo he estado caminando con Cristo, pero nuevamente tengo sed y tengo hambre. Él está aquí. Y dice la Biblia, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Puedes levantar tu mano allí y decirle al Señor, Señor, llena mi vida, Dios. Dame del pan de vida que eres tú, Señor. Sacia mi hambre y sacia mi sed en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Qué bueno. Bueno, yo creo que hoy no tenemos mucho anuncio, ¿verdad? Hay uno.